Bueno, hace algún tiempo atrás, y cuando estaba preparando este sermón, me iba acordando de los primeros años de casado. Y me acuerdo precisamente en el primer año de casado que con mi esposa nosotros, muy emocionados, dijimos, vamos a comprarnos nuestra primer lavadora. Compramos nuestra lavadora y yo, poniéndome en el rol de esposo, dije, bueno, la voy a instalar. Voy a instalar la lavadora. ¿Qué tan difícil puede ser? Así que en mi mente era, la acerco a un lugar que tenga un enchufe, como también un lugar en donde pueda proveer agua para la lavadora, y ya está, instalado, ¿verdad? Pero me importó muy poco notar que cuando abrí la caja de la lavadora, habían muchos papeles, entre ellos el manual de instrucción de la lavadora. ¿Cómo instalar la lavadora? ¿Qué decía el diseñador de la lavadora para poder hacerlo de manera adecuada? No me importó mucho, ¿no? Me importó muy poco. Dejé los papeles ahí y como todo un hombre ingenioso, abrí la caja y ya pude notar que tenía los protectores, que desde la tienda vino así, protector de plastofor arriba y una base de plastofor abajo, ¿no? Entonces yo dije, qué bien. Quito el plastofor de arriba y dejo el plastofor de abajo para que no se ensucie, no se golpee. Total, esa es la función del plastofor, ¿no? Así que dejé el plastofor de abajo y llegó el momento de la prueba, ¿no? Todo se veía muy bonito, la lavadora ahí, limpiecita, con su protector, ya bien enchufado, ya bien conectado en el grifo. Muy bonito hasta que apretamos el botón de lavar, ¿no? Y la lavadora se enloqueció y comenzó a saltar de aquí para allá, que daba miedo. Mi esposa me dijo, cuidado que te golpee, ¿no? Comenzó a saltar de aquí para allá y tuvimos que desenchufar la lavadora y preguntarnos qué pasó. Y para saber qué pasó, tuvimos que acudir al manual de instrucción. Y precisamente en el manual decía que la base de la lavadora tenía que estar directamente de las patas al suelo, ¿no? Nada en medio entre la lavadora y el suelo. Así que quitamos la base de plastofor y volvimos a encenderlo, ¿no? Y sorprendentemente un silencio, la lavadora comenzó a funcionar como toda lavadora tenía que funcionar, ¿no? Y esa fue una gran lección de cuán importante es acudir al manual de instrucciones, ¿no? Hermanos, ¿por qué esta ilustración? Porque nosotros estamos estudiando, como bien decía nuestro hermano Andrés, la serie bíblica de la iglesia. La iglesia, y hemos ido viendo desde la iglesia universal y ahora adentrándonos a la iglesia local. Y el apóstol Pablo le escribió, inspirado por el Espíritu Santo, a su hijo en la fe Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, lo siguiente. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo para poder decirle, esto es lo que tienes que hacer, Timoteo. Estoy escribiéndote para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, no en tu casa, ¿no? Estoy mostrándote qué es lo que tienes que hacer en aquello que es diseño de Dios, no tu diseño. Muchas veces nosotros tratamos de hacer en la iglesia lo que yo traté de hacer con esa lavadora. Ponerme ingenioso, decir que ese plastofor puede funcionar muy bien en mi mente, pero en la mente del diseñador de la lavadora era muy diferente. Hermanos, Dios ha diseñado la iglesia y Él nos ha dejado el mandato, la instrucción clara de cómo debemos manejarnos en esa iglesia que Él diseñó. Nuestro hermano Andrés el pasado domingo entró a introducirnos, valga la redundancia, sobre este tema del liderazgo en la iglesia, más específicamente el ministerio pastoral. Y él, basándose en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, nos explicaba que el oficio pastoral es
un oficio que se va explicando en 3 términos que significan lo mismo, ¿no? El pastor, anciano y obispo. Y nos iba mostrando cómo estos términos indican cuál es el rol de los pastores. El pastor tiene que alimentar, tiene que cuidar el rebaño de los lobos y de las ovejas, que no se lastimen entre ellas. El obispo, que es el pastor, tiene que estar presente en la iglesia para poder supervisar. No puedes supervisar si no estás en la iglesia, ¿no? Si no estás presente, el obispo tiene que estar presente, supervisando, atento y enterado de todo lo que sucede en el rebaño. El anciano, que da la idea de alguien que es maduro en la fe, que prácticamente ya nos va adelantando lo que más adelante Pablo dice también en 1 Timoteo, no un neófito, ¿no? Un recién plantado, un cristiano nuevo, recién nacido, sino un cristiano maduro en la fe. Y no está hablando específicamente de la edad de la persona, pero sí alguien que tenga un buen recorrido en el camino de la fe y que en ese recorrido haya mostrado firmeza espiritual. Por último, o también nuestro hermano explicaba que hay el llamado interno y el llamado externo, ¿verdad? En esa porción en la que Pablo dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, el deseo para ser pastor es un deseo muy bueno. Si es que es un deseo que está confirmado como debe ser en la Escritura, ¿verdad? El llamado interno, nos explicaba nuestro hermano, a la luz de la palabra, nos habla de ese llamado del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo quien toca el corazón de la persona. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, Dios pone el querer como el hacer en el corazón, por su buena voluntad. Pero también no podemos dejarnos llevar por un simple deseo personal, porque también el profeta dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Cómo podemos nosotros reconocer si mi deseo es un llamado genuino del Espíritu Santo o simplemente mi corazón engañoso tratando de llevarme por un lado en donde tal vez Dios no me está llamando? Ahí viene la importancia del llamado externo. El llamado externo. La iglesia local reconoce si tu llamado es genuino. Porque ve tus dones, porque ve tu crecimiento, porque ve tu desenvolvimiento en la iglesia, porque ve tu amor genuino por las ovejas y no por algún otro aspecto que no tiene nada que ver por el amor a las ovejas de Cristo. El llamado externo, la iglesia va a reconocer si ese llamado interno es genuino. Y por último, el pasado domingo se veía también sobre la pluralidad pastoral. Cuán importante es que una iglesia esté liderada por un grupo de pastores que al mismo tiempo tienen paridad pastoral. Es decir, que no hay el pastor mayor que manda a toditos y que porque lo dice él, todos tienen que obedecer sin hacerle dar cuenta si se está equivocando o no, ¿verdad? Paridad pastoral, igualdad en el grupo pastoral. Desde el más joven hasta el más viejo de los pastores tienen el mismo peso de voz y voto en el grupo pastoral. Y como también nos explicaba del ministerio pastoral dirigido exclusivamente hacia los varones. En esta mañana, hermanos, vamos a adentrarnos de manera detallada a los requisitos que Dios exige para que los pastores o los que desean ser pastores deben tener en su carácter. Y es interesante notar que el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2a nos va a mostrar en primer lugar que estos requisitos no son opcionales. No son opcionales. Recuerden, estamos leyendo las instrucciones del diseñador de la iglesia. Tenemos aquí el manual que debemos cumplir sí o sí para que la iglesia funcione de manera adecuada, como un organismo vivo. Dice el apóstol Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etc., ¿no? Pablo dice, es
necesario. Todos los requisitos que Pablo va a comenzar a desglosar luego de esta frase son requisitos muy, muy importantes y que no deben faltar en los personajes que sean considerados para este ministerio. Volvemos a repetir lo que decíamos hace un momento. No debemos ponernos ingeniosos, infravalorando la sabiduría de aquel que es sapientísimo en todo el universo, que es Dios. Ni pensemos que por más que nuestras intenciones sean buenas, van a superar a la voluntad que Dios ha expresado en su palabra. Hermanos, si nuestras intenciones son muy buenas, pero no son bíblicas, y las hacemos, estamos pecando. Por más que nuestras intenciones sean buenas, estamos pecando. Porque con buenas intenciones, yo dejé ese plastofor abajo de la lavadora. Y aunque mi intención era buena, cuidar la lavadora, que no se golpee, que no se ensucie, que no le entre polvo, al final la lavadora terminó saltando de aquí para allá y por poco termina de cabeza. Hermanos, si nosotros tratamos con buenas intenciones, pero contradiciendo la palabra de Dios, manejarnos así en la iglesia, vamos a hacer saltar a la iglesia de aquí para allá y dejarla de patas para arriba. Es necesario, dice Pablo. Es necesario. Si el diseñador de la iglesia dice que estos requisitos para considerar a alguien como pastores de la iglesia es necesario, entonces debemos obedecer lo que el diseñador dice y debemos aplicar lo que el diseñador dice. Vamos a enfocarnos en el pasaje bíblico de 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 3, y vamos a ver en esta mañana 9 requisitos del carácter moral del obispo. Y tengo que aclarar que vamos a dejar aparte para el siguiente domingo uno de los requisitos que están dentro de esta lista, que es apto para enseñar. Porque les repito, vamos a ver enfocarnos en esta mañana en el carácter moral del obispo. Y la aptitud para enseñar, si bien puede tener algo del carácter moral en cuestión a la humildad que tiene que tener un pastor para ser enseñado antes de enseñar, vamos a dejarlo para el próximo domingo, enfocándonos exclusivamente en los más claros en cuestión a la moralidad de los pastores. Así que vamos a hacer lectura. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 3. Palabra fiel. Del 1 al 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vamos a ver cuáles son estos requisitos que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que son necesarios. Y vamos a comenzar con irreprensible. Irreprensible. Pablo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensible significa alguien no reprochable, alguien que no tiene una acusación seria contra él o que nadie tenga algo verdadero, algo legítimo con que acusarle. Es una persona no culpable a pesar de que puedan haber acusaciones. Hermanos, irreprensible no significa que el pastor o que el cristiano no pueda recibir acusaciones, porque seamos sinceros, acusaciones a cristianos siempre va a haber. El tema de la irreprensibilidad tiene que ver si esas acusaciones son verdaderas o no. ¿Son verdaderas o no? El Señor Jesucristo advirtió sobre esto en el famoso Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 11. El Señor Jesús dice, bienaventurados sois,
y recuerden que está hablando a sus discípulos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y escuchen bien, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Jesucristo mismo nos da a conocer de que van a haber personas que van a acusar. Pero tiene que ser falsamente. No tiene que ser acusaciones legítimas. Si alguien dice algo en contra de un cristiano, sea que éste esté postulando para ser pastor o tal vez ya esté ejerciendo el ministerio pastoral, la acusación en sí misma no tiene pies ni cabeza mientras no se haga una investigación adecuada sobre el asunto. Hermanos, no podemos cometer el terrible error de, al escuchar una acusación, hacernos de oídos sordos y decir, no. Nosotros creemos en nuestro hermano, confiamos en nuestro hermano, amamos a nuestro hermano. ¿Qué pasa si nosotros investigamos? Se va a ofender, ¿verdad? No, hermanos, tampoco podemos caer en ese error de hacernos de oídos sordos. Si hay una acusación, se tiene que aclarar para saber si estamos escuchando una falsedad o probablemente algo cierto que se está encubriendo muy bien en la iglesia, ¿verdad? Investigar, hermanos, es lo más responsable que se puede hacer para limpiar el nombre del hermano. Una acusación está haciendo que el testimonio de aquel cristiano esté siendo manchado. Y con el testimonio de ese cristiano, también el testimonio de la iglesia local a la que pertenece. Y si la iglesia local a la que pertenece está siendo manchado su nombre, automáticamente estamos exponiendo a vituperio el nombre de Cristo, quien es dueño de la iglesia. Por tanto, es muy adecuado y es una muestra de responsabilidad de la iglesia investigar cuando hay un caso de acusación. Porque queremos saber justamente si este hermano es irreprensible o tal vez un hipócrita, ¿verdad? Es muy necesaria la investigación. Y mucho más, siempre es necesaria la investigación, pero imagínate la importancia de investigar en el caso de que este hermano esté postulando para ser pastor, para ser anciano de la iglesia. Si no se investiga y ese hombre llega a ser pastor, vas a tener en el liderazgo de la iglesia a alguien que irradia mal testimonio, como decíamos hace un momento. Aunque la acusación sea falsa. Pero como nunca se investigó, nunca se aclaró públicamente la situación y por eso siempre se dejó en duda su testimonio. Nunca se aclaró ante los hermanos de la iglesia, ni siquiera ante el mundo. ¿Y qué consecuencias trae el tener de alguna manera a un hermano o a un pastor que haya pasado tal vez por esta situación? Hermanos, los hermanos en la iglesia empiezan a perder credibilidad, confianza en ese pastor, porque nunca se aclaró la situación de la cual se le acusó. Por ejemplo, ¿no? Si se le acusó de un caso de adulterio y de repente el domingo se aparece el pastor enseñando de que el adulterio es horrendo, de que tenemos que huir del pecado y que debemos ser fiel y amar a nuestro esposo, amar a nuestra esposa hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo creen que recibirá la iglesia las enseñanzas de este pastor? Porque lo que está diciendo es verdad. El adulterio es horroroso, lastima, tenemos que huir del pecado, tenemos que amar a nuestro cónyuge. Pero ¿cómo lo recibe la iglesia? Hermanos, muchos automáticamente cierran sus oídos, cierran sus corazones, aunque la enseñanza sea verdadera. Muchos desecharán lo que este pastor esté diciendo, aunque sea bíblicamente correcto lo que esté enseñando. Así afecta el tema de un mal testimonio, hermanos. Así afecta. Tener un pastor que cause dudas de la integridad de su vida cristiana no es saludable para la iglesia. No es saludable. De manera que si un postulante al pastorado o uno que ya ejerce el pastorado públicamente se le haya acusado de cualquier pecado, debe estar disponible
abierto a una investigación que aclare toda la situación para limpiar su testimonio ante la iglesia y el mundo. Es muy importante. Otra cosa es que también nos va a decir mucho si es que esta persona se cierra y no quiere que se investigue nada, ¿verdad? Ya te va a decir mucho esa actitud. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 16, hablándole a los cristianos sufrientes, perseguidos en el nombre de Cristo, y les dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro habla, igual que Jesús, de que cristianos iban a ser acusados falsamente, de que cristianos iban a ser acusados como si fueran malhechores, pero también Pedro aclara, ¿no? Y dice que tienen que estar tranquilos porque en su conciencia ellos saben que no han hecho nada y llegará el momento en el que esas personas calumniadoras serán avergonzados por la buena conducta que ellos muestren. Hay una frase coloquial, ¿verdad? Muy conocida en el mundo. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Hermanos, un cristiano, todo cristiano, debe buscar ser irreprensible, tener buen testimonio en el mundo y ante cualquier acusación demostrar que estamos limpios en el Señor. El cristiano debe ser irreprensible y mucho más si éste va a ser un cristiano cumpliendo el rol pastoral. Es bueno aclarar también, hermanos, que irreprensible no significa perfección. Ser irreprensible no significa de que ahora eres el cristiano inmaculado, que no tropieza, que no peca. Hermanos, no hay persona perfecta en este mundo. El apóstol Pablo mismo dijo, yo no he llegado a la meta. Pero ahí voy. Pablo mismo dijo que estaba en proceso de perfeccionamiento. El apóstol Pablo mismo escribió también en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. No es que ya está perfeccionada, pero la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Irreprensible no significa que ya eres perfecto. Van a haber tropiezos, van a haber equivocaciones, pero hermano, el cristiano verdadero se va a levantar con la ayuda del Espíritu Santo de aquel lugar en donde cayó. No va a estar conforme, no va a estar tranquilo en el pecado. El cristiano verdadero va a tratar de vivir su presente en una lucha constante con el pecado. Irreprensible implica eso, hermanos. Alguien que lucha en su presente con el pecado. Alguien que mortifica diariamente el pecado. Irreprensible no es perfección. Así pasamos al siguiente requisito. Pablo dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y esta es una frase que ha traído una diversidad de interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia. Y vamos a mencionar tal vez algunas, no para profundizar por el tema del tiempo, pero sí tal vez para ir aclarando cuál es la idea que Pablo quiere decir con esta frase. En primer lugar, una de las interpretaciones es que algunos dicen que la frase marido de una sola mujer significa que el pastor debe ser sí o sí casado para pastorear. Y esta es una idea muy popular en muchas iglesias cristianas, ¿no? Que el pastor tenga que ser casado. Y claro, tal vez tenga muchos fundamentos lógicos para abrazar esta postura, ¿no? Algunos dicen, claro que tiene que ser casado. ¿Por qué? Porque un soltero, como no tiene esposa, no tiene experiencia de matrimonio, entonces, ¿qué tiene para enseñarle a uno que es casado, ¿no? El soltero no pasa por los problemas conyugales que un matrimonio pasa. Entonces, ¿de qué manera puede enseñar o aconsejar a los que en la práctica están pasando por esos problemas? Pero hermanos, si nosotros nos vamos al tema de la experiencia como un fundamento
para decir, el que tiene experiencia tiene que enseñar con su experiencia. Tristemente, hermanos, estamos cayendo en la desestimación de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque incluso el pastor que es casado, si va a aconsejar, no tiene que aconsejar con su propia experiencia. Tiene que aconsejar con la palabra de Dios. La Biblia es la sabiduría de lo alto, como dice el escritor Santiago. Y no es necesariamente la experiencia la que hace que uno esté capacitado para poder instruir. Muchas veces me he topado con hermanos que obviamente son mucho mayores que yo en edad, en experiencia de vida también. Porque si bien yo tengo dos pequeñitas de 4 y de 2 años, me he topado con hermanos que ya tienen hijos entrando a la universidad, ¿no? Y no solamente uno, ¿no? Sino como 4 hijos entrando a la universidad. Y alguna vez enseñando sobre el tema de la paternidad, usando el texto bíblico, terminando la prédica, se me acerca un hermano y me dice, hermano, tú no deberías enseñar esto todavía, ¿no? Cuando tengas hijos adolescentes, hijos jóvenes, vas a entender. Dándome a entender de que hasta que llegue ese momento en el que yo esté igual de experiencia que él, recién iba a estar capacitado para poder enseñar aquello. Pero cuando yo llegue ahí, él iba a estar ya con hijos adultos, con nietos, y tenía el argumento para decirme, hermano, tú no puedes enseñar esto. Cuando tengas hijos casados, cuando tengas tus nietos, ahí vas a entender. Hermano, siempre va a haber alguien más experimentado que tú. Siempre va a haber alguien con más años de vida que tú, que haya vivido muchas más cosas que tú. ¿Se dan cuenta que el tema de que la experiencia te capacita es engañoso? Es engañoso. Hermanos, es la palabra de Dios, la sabiduría de lo alto. Es la palabra de Dios la que debemos usar para aconsejar. De manera que si un postulante al pastorado es soltero, no está automáticamente descalificado por su situación civil. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo no era casado, ¿no? Y pueden salir un montón de argumentos de, pero él era fariseo y que, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, entendemos que Pablo estaba solo. Él empieza a abogar por los solteros y empieza a decir, ¿no? Que bueno fuera que se queden como yo. ¿Cómo? Soltero. Porque así tienen más tiempo para servir al Señor, ¿no? Así tienen mucho más tiempo para servir al Señor. Bueno, Pablo, sin estar casado, estuvo cumpliendo el rol pastoral en la iglesia de Éfeso, según Hechos 20:31, por 3 años. Un soltero cumpliendo un rol pastoral. Y en ese rol pastoral, Pablo, según lo que leemos también en sus cartas, enseñaba a matrimonios. Enseñaba matrimonios. Tú puedes leer la carta a los Corintios, puedes leer Efesios, puedes darte cuenta que Pablo enseña matrimonios. Pablo, sin ser padre biológico de hijos, enseña a los padres de cómo criar hijos. Y cualquiera podría decirle a Pablo, Pablo, pero tú no tienes hijos. Cuando tengas hijos vas a poder hacerlo. Hermanos, Pablo estaba enseñando palabra de Dios. Palabra de Dios. Y nadie podría desechar la enseñanza de Pablo por su condición civil. Y por si esto no fuera poco, Pablo, como para que pensemos que es un caso aislado, ¿no? Pero Pablo era apóstol. Claro que es un caso especial el caso de Pablo. Pero Pablo luego deja en la iglesia de Éfeso a Timoteo. Un joven entre 30 a 35 años, del cual no se conoce esposa, del cual no se conoce hijos biológicos, pastoreando la iglesia de Éfeso. Y es en ese contexto en donde le dice, ¿verdad? 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Pablo no le habla de experiencias a Timoteo, sino de que se enfoque en la palabra y en su conducta como cristiano maduro. Así que
Un hermano soltero puede aspirar al pastorado si éste es maduro espiritualmente, si éste es maduro espiritualmente y si es que la iglesia reconoce en él todos los requisitos que ahora vamos a ver. Así que, marido de una sola mujer no significa necesariamente casado. Inciso B. ¿Cuál es otra interpretación que se tiene sobre este tema de marido de una sola mujer? Otros dicen que la frase marido de una sola mujer descalifica a los viudos que se vuelven a casar, ¿no? Porque la idea es que un viudo que ya tuvo una esposa, que es la que murió, si se vuelve a casar, entonces significaría que ya fue esposo de dos mujeres, ¿no? La que murió y la nueva esposa. Hermanos, esa es una mala interpretación y tristemente muchas veces caemos en ella por prejuicios que tienen que ver con la falta de estudio de la palabra de Dios, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba en otra iglesia y teníamos que hacer el video sobre un misionero que llegó a Bolivia para plantar iglesias, ¿no? Y recuerdo que el testimonio de este misionero era muy interesante porque llegó con su esposa que falleció aquí, ¿no? Luego él se casó otra vez y esa segunda esposa también murió. Y luego se volvió a casar por tercera vez con otra hermana, ¿no? Finalmente esa hermana fue la que enterró al misionero. Pero yo me acuerdo que con otro hermano que estábamos editando un video promocional para esa reunión, para esa conferencia que se iba a tener en esa iglesia, recuerdo que nos sentimos tan incómodos por la idea de que, mira, el hermano se casó 3 veces, ¿no? Tanto que en el video promocional no pusimos para nada el tema de sus esposas, ¿no? No quisimos mencionarlo. Pero hermanos, muchas veces por la ignorancia llegamos a pensar que una situación como esa es mala. Pero la Biblia convalida las segundas nupcias de un viudo. Un viudo está en su legítimo derecho, según la palabra de Dios, de volverse a casar. Y no es un cristiano de segunda categoría, hermanos. No es un cristiano de segunda categoría. Por ejemplo, si nosotros leemos 1 Timoteo 5:14, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo con respecto al tema del apoyo que debe haber en la administración de los recursos de la iglesia, le dice, ¿no? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos. Si fuera malo, Pablo no ordenaría que se volvieran a casar las viudas, ¿verdad? Pero no, Pablo ordena explícitamente, claramente, que las viudas jóvenes se vuelvan a casar. Que cuiden su casa. Ahí en la Reina Valera se usa el término gobiernen, que significa cuidar su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pablo ve como legítimo las segundas nupcias de los viudos. Por tanto, si un cristiano viudo se volviera a casar en el Señor, y eso es bueno aclarar también, en el Señor no está descalificado, sino que puede aspirar al pastorado si es que tiene también los requisitos que estamos viendo en esta mañana. Ahora vamos a ver un tema un poquito lógico sobre esta manera de interpretar, ¿no? Inciso C. Si nosotros continuáramos usando esta forma de interpretar estos textos que estamos viendo, como el tema de los viudos, ¿no? Marido de una sola mujer, significa que si eres un viudo casado 2 veces, entonces no te puedes volver o no puedes ser pastor. Si usáramos ese método de interpretar, hermanos, un versículo aislándolo de su contexto inmediato, como también del resto de la Biblia, tendríamos que decir también que quedaría descalificado aquel varón que, aunque está casado por providencia del Señor, no pudo tener
hijos. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4b, dice que tenga a sus hijos en sujeción. Es decir, que Pablo ya está interpretando, como decíamos hace un momento, ¿no? Pablo ya está dando por sentado entonces que este pastor tiene hijos. Así que de alguna manera ya da a entender de que el pastor no solamente casado, sino también con hijos. Muchos pueden decir, si el pastor no tiene hijos, entonces no puede ser pastor. ¿No? Usando esta interpretación, Pablo dice que tenga hijos en sujeción, ¿no? Y eso de en sujeción ya nos lleva a otro asunto también, ¿no? Porque Timoteo habla de hijos creyentes, ¿no? Pero hermanos, esta forma de interpretar, que se llama hiperliteralización de las Escrituras, es un problema. Y es una forma de hacer que la iglesia salte de aquí para allá y quede patas arriba. Un cristiano, hermanos, no está descalificado para el ministerio pastoral, sea soltero o sea viudo con nuevas nupcias, o por la imposibilidad de tener hijos, o de no tener hijos, aunque esté casado. Un cristiano está descalificado de ejercer el pastorado si siendo soltero o siendo viudo con segundas nupcias o siendo casado es inmoral sexualmente. Esa es la idea que Pablo dice con marido de una sola mujer. Tiene que ser fiel a su esposa, puro sexualmente, sea casado o soltero. Ese es el tema de marido de una sola mujer. Si el soltero que quiere ser pastor, pero tú lo ves todo un coqueto con las hermanitas yendo de aquí para allá, andando de picaflor, y es evidente, ¿no?, que en su soltería no es puro sexualmente, ¿no?, es inmoral sexualmente, está descalificado, ¿no? Lo mismo con uno que es casado. El pastor John MacArthur dice sobre este tema: esta cualificación encabeza la lista porque es en esta área donde los líderes son más proclives al fracaso, el tema de la sexualidad. Por eso Pablo comienza con esto, ¿no? Irreprensible, marido de una sola mujer, puro sexualmente, sea soltero o casado. Así que los que aspiran al pastorado, como los que ya están ejerciendo el rol, deben ser íntegros sexualmente, deben vivir en pureza sexual, sean solteros o casados. Marido de una sola mujer nos habla de la integridad sexual de este cristiano. Pasamos al siguiente requisito, ¿no? Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Pablo dice que es necesario que el obispo sea sobrio. La palabra griega en el texto original es nefalios, que en su sentido más profundo nos habla de alguien moderado. Un cristiano templado. Nos está mostrando a alguien que tiene dominio propio sobre sus deseos, sobre sus emociones, sobre sus actitudes. No se deja llevar así nomás por una intuición, ¿no? Él no es explosivo de esa manera, es sobrio. Vamos a ver que esta persona sabe reconocer sus propias debilidades. Y él toma medidas para cuidar de aquello que él conoce que puede ser de peligro para su propia vida. Esta persona sabe que no puede dar rienda suelta a los deseos de su corazón porque es consciente que él tiene un corazón engañoso. Esta persona está vigilante de sí mismo de manera que pone limitaciones a su propia libertad. El apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, cuando dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Pablo muestra ahí conciencia, ¿no? Yo tengo la libertad de hacer todo, pero sé que no todo me conviene. Pablo podía reconocer aquello. Todas las cosas me son lícitas, sigue diciendo Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Entonces, no solamente es tener conciencia de los peligros que me pueden atacar, que pueden ser de tropiezo para mí, sino también ser intencional en no dejarme dominar de ninguna. Pablo dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. Conciencia e intencionalidad para poder evitar tropezar. Una persona sobria está atenta a todas esas cosas, ¿no? Normalmente nosotros entendemos el tema de la sobriedad cuando lo comparamos con el contrario, que es la embriaguez, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, que en la embriaguez, la persona que está ya sea laxada con alcohol, drogas, etcétera, no está usando sus 5 sentidos. Está como dormido. Pero una persona sobria está atenta. Creo que un término claro para sobrio podría ser el que vela. El que vela. El que está atento. El que está pendiente. Hermanos, nosotros tenemos que saber reconocer cuáles son aquellas cosas con las que puedo tropezar. Y tengo que ser intencional para frenarlo. Recuerda, si bien estos son requisitos para pastores, no son necesariamente para que los pastores solamente los apliquen en su vida, en su carácter. Este es el perfil de un cristiano maduro. Y todo cristiano está llamado a madurar. Todo cristiano está llamado a tener este carácter. Por ejemplo, en el tema de la sobriedad, reconocer aquellas cosas que tengo que cortar. Si tú prefieres, por ejemplo, ¿no?, un domingo, ver un partido de fútbol en vez de venir al culto en el día del Señor, es evidente que no tienes dominio propio de tus emociones, de tus deseos. Hay otra cosa que está ejerciendo dominio sobre ti. Hay algo que domina tus acciones y tus decisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo que no vengas? Un deseo. Tus decisiones son gobernadas por cualquier otra cosa. Has perdido dominio de ti. Si no leemos nuestra Biblia porque nos da flojera, porque tiempo, hermanos, hay, ¿no? El tema del tiempo normalmente es la excusa que nosotros nos queremos creer, pero en realidad tiempo hay, porque para lo que queremos siempre nos hacemos tiempo. Entonces no es cuestión de tiempo, es cuestión de pereza. Y la Biblia habla duramente contra la pereza. Si yo no leo mi Biblia por pereza, estoy siendo dominado por mi flojera. He perdido dominio sobre mí, ¿no? No soy sobrio. Pablo dice que este cristiano tiene que ser sobrio, vigilante de sí mismo, no dominado por sus deseos, por sus emociones, sino por la palabra de Dios, por el Espíritu. Pablo dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu. Siguiente requisito. Pablo dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Prudente. Hermanos, la prudencia es muy mencionada en el libro de Proverbios y normalmente está ligada a el sabio, no al necio, ¿verdad? Porque ese es el contraste en Proverbios. El sabio versus el necio, ¿no? La prudencia versus la imprudencia, ¿no? La prudencia está bien ligada a la sabiduría. Un cristiano sabio es un cristiano que teme a Dios. Eso lo podemos ver en Proverbios 1:7, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona sabia teme a Dios, teme a Dios. Y por tanto, entonces es dependiente enteramente de Dios en todo lo que haga. Un temeroso de Dios, un sabio, va a depender de aquel Dios a quien teme. Y por eso es prudente, porque el prudente no toma decisiones a la ligera. El prudente no se va a dejar llevar por lo bonito que se pinta la situación que tiene enfrente, sino que va a acudir a Dios.
Antes de dar un paso adelante, él tiene que estar seguro que es voluntad de Dios. El cristiano prudente es un cristiano paciente. Y estoy seguro que nosotros aquí muchas veces hemos luchado con la impaciencia, ¿verdad? Se presenta una situación y en vez de darnos un tiempo para acudir al Señor en oración para saber si es su voluntad, impacientemente decimos, ya, lo voy a hacer. Y luego tristemente estamos pagando las consecuencias de nuestra imprudencia. El cristiano prudente es paciente, se da el tiempo de reflexionar bien las cosas para luego actuar correctamente, discretamente y no a lo loco. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de imprudencia en la palabra de Dios que fue grave, que trajo consecuencias? ¿No? En el libro de Josué, la historia de Josué, cómo Josué se dejó engañar por los gabaonitas, quienes vinieron con una historia tan conmovedora, ¿verdad? Y era una dramatización, podríamos decir, ¿no? De esas de Hollywood, ¿no? Vinieron con sus ropas rotas, viejas, zapatos gastados de tanto caminar, con su pan endurecido y enmohecido, y le dijeron a Josué, mira, venimos de lejos, permítenos hacer alianza contigo. ¿Y qué hizo Josué? Tristemente, la palabra aclara, ¿no? Josué 9:14 dice, y los hombres de Israel, entre ellos Josué, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ellos hicieron pacto con esta nación que era una de las naciones prohibidas por Dios de hacer alianza. Eran uno de los cananitas. Y ellos no consultaron al Señor. Imprudencia. Imprudencia. Y eso luego trajo consecuencias, ¿no? Aunque nosotros podemos ver ahí la gracia de Dios al guardar a estos personajes, siendo los leñadores, los aguateros ahí en el pueblo, al ser aceptados, hermanos, no podemos dejar de lado que Josué desobedeció a Dios por ser imprudente. Desobedeció a Dios por ser imprudente. Más adelante tuvieron que rodar las cabezas de los descendientes de Saúl por esa imprudencia. Así que, hermanos, el cristiano debe ser prudente, debe acudir al Señor antes de tomar cualquier decisión. Y mucho más si éste va a cumplir un rol pastoral. Porque va a traer, cualquier decisión que tomen estos pastores, van a traer consecuencias al pueblo. Tienen que ser cristianos que acudan al Señor, que sepan que cada acción es voluntad de Dios, porque han tenido tiempo de orar, de reflexionar, de escudriñar su palabra al respecto. El siguiente requisito, decoroso. ¿No? Decoroso, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Este requisito tiene que ver con la buena conducta. La buena conducta. La idea es que este es un cristiano centrado, es un cristiano ordenado, disciplinado y no ostentoso en su manera de comportarse, como también en su manera de vestir, ¿no? Porque de alguna manera se expresa mucho también como uno se ve, como uno se ve. Alguna vez, hace muchos años, ¿no? Un pastor, a mí me gustaba el cabello largo, ¿no? Y claro, era un gusto personal y yo lo defendía de esa manera, ¿no? A mí me gusta el cabello largo, ¿a quién le hago daño? ¿No? El cabello largo no me está haciendo a mí pecar de alguna manera, ¿no? En cuestión, en algunos aspectos personales, ¿no? Es solo un gusto, es una forma de querer ver cómo me veo. Y un pastor me decía, claro, yo entiendo, ¿no? El gusto personal. Pero tienes que saber reconocer cuando un gusto personal empieza a ser de tropiezo a los hermanos y tienes que estar dispuesto a sacrificar tus propios gustos para no hacer tropezar, ¿no? Y él me preguntó, por ejemplo, Franco, ¿tú alguna vez anhelas ser predicador? ¿Anhelas estar como pastor en una iglesia siendo de ejemplo para otros? Y yo le dije, claro que sí, es el deseo de mi corazón. Bueno, tienes que velar entonces por el bienestar de las otras personas, ¿no? Porque muchos hermanos
se escandalizan por algo externo. Y en vez de escuchar tu prédica, van a estar viendo tu cabello moverse de aquí para allá, ¿no? Y puede aplicarse en todo sentido, ¿no? Y ya no vas a ser de bendición para ellos, sino de tropiezo. Entonces, tenemos que aplicar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14. Tratar de no ser de tropiezo a los hermanos y tratar de yo mismo, ¿no? sacrificar mis propios gustos. Y Pablo en ese contexto dice, entonces no comeré carne jamás, ¿no? Para que mi hermano que come legumbres no tropiece. En el caso mío tuve que cortarme el cabello, aunque no era un gusto personal que yo quería, ¿no? Pero ahí se aplica el amor incondicional por tus hermanos, en donde les amas más a ellos que tus propios gustos, ¿no? Hermanos, el que anhela el pastorado tiene que ser decoroso desde cómo se ve hasta cómo se comporta. ¿Cómo se comporta? Hace algunos años en los Estados Unidos, en una iglesia llamada Mars Hill, que era pastoreada por un hombre llamado Mark Driscoll, este hombre se volvió muy famoso, ¿no? Y era del contexto reformado. Él tiene, por ejemplo, podcasts, tiene entrevistas con pastores reformados. Y este predicador se volvió muy famoso por su estilo de pastor cool, ¿no? No sé si ubican el término, ¿no? Pastor cool. El pastor que le cae bien a todos desde cómo se ve, ¿no? Mira, se viste juvenilmente, ¿no? Y no solamente era cómo se veía, hermanos, que ya hemos aclarado esa parte, ¿no? Tienes que sacrificarte. ¿Cómo te ves incluso por hermanos que pueden tropezar por eso, ¿no? Pero el tema interesante de este pastor era cómo se expresaba. Él en sus prédicas literalmente hablaba malas palabras, las peores vulgaridades que puedes imaginarte. Desde el púlpito, predicando, él las decía, ¿no? Sin vergüenza, sin miedo, él largaba sus ajos y pimientas desde el púlpito. Y a muchos les llamó la atención su estilo de predicar. Wow, mira, un pastor grosero, ¿no? Claro que llamó la atención. Lanzaba obscenidades desde el púlpito. Pero hermanos, tristemente, esa iglesia, Mars Hill, terminó cerrándose y tenía como principal centro o fuente de la iglesia cerrándose a este pastor con su horrendo carácter, ¿no? Este pastor verdaderamente trataba mal a todos los que trabajaban conjuntamente a él. Así que no era solamente un estilo de predicar, sino un estilo de vida. Así como él se comportaba desde el púlpito, ¿no? Lanzando obscenidades y hablando a todos como con las patas, así trataba también a sus hermanos en la iglesia. La iglesia terminó cerrándose, hermanos. El cristiano tiene que ser decoroso, desde cómo se ve hasta cómo se comporta, y mucho más si éste va a ejercer el rol pastoral. Tiene que saber cómo expresarse con los hermanos. Es necesario, dice Pablo, no es una opción, es necesario. El siguiente aspecto que tiene que tener en el carácter el pastor es que sea hospedador. Hospedador. El Señor ordena que todo cristiano sea hospedador. Así como todos los demás requisitos, no es algo exclusivo para los pastores, hermanos. El cristiano también tiene que ser hospedador, dice Pablo en Romanos 12:13, ¿no? En el contexto en el que va hablando de la iglesia y los dones y cómo se va moviendo la iglesia, edificándose los unos a los otros con los dones que Dios ha dado, dice Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y este escrito de Pablo no es solo para el grupo pastoral de Roma, ¿verdad? Está escribiendo a toda la iglesia. Pablo le está diciendo a toda la iglesia que tenga que preocuparse por los hermanos, que tenga que preocuparse por el prójimo, que tenga que preocuparse por el necesitado y practicar la hospitalidad. La hospitalidad. Y la carta a los romanos, hermanos,
es una, considerada, ¿verdad?, por muchos teólogos como, aunque no es un tratado, porque es una carta, pero por el orden que tiene en su tema teológico, ¿no?, es considerado como un tratado, ¿no? Dice un autor, Jeremy Ryan, pastor de una iglesia en Massachusetts, Estados Unidos, la hospitalidad puede revelar, escuchen bien, ¿no?, puede revelar bondad, compasión y preocupación por el necesitado, por el perdido y por el que está solo. Si la hospitalidad revela que esa persona, que ese cristiano es bondadoso, es compasivo, es misericordioso, imagínate lo que revela que esa persona no sea hospitalaria. Un corazón endurecido, un corazón que no ama al necesitado, que no se preocupa, frío, ¿verdad? Y es interesante de cuánto habla esto, por ejemplo, Santiago, en la aplicación del amor, ¿verdad? Llevar el amor a la práctica. Y dice que nosotros podemos despedir a alguien, decir que está con frío, ¿no? Y despedirlo con una bendición, ¿no? Dios te bendiga, ¿no? Y el pobre se va todo temblando todavía, tú lo ves, ¿no? Y tal vez podías hacer algo práctico para tú ser un canal de bendición, ¿no? Si lo largas con una bendición al hermano, tal vez tú puedes ser el canal de bendición para que esa necesidad sea suplida. El pastor debe estar dispuesto a abrir su casa al necesitado, sea cristiano o no, el necesitado. El pastor tiene que ser compasivo, tiene que preocuparse por los demás. Hay un autor que dice lo siguiente, ¿no? La hospitalidad convierte a tu casa en una plataforma para compartir la palabra de Dios. Cuando tú abres tu casa, tú tienes que hacerlo no solamente con una intención como las de las ONG, ¿no? Ay, voy a darle comida, voy a darle techo. Claro, la persona al final va a terminar yéndose de tu casa llenito, calientito, pero directo al infierno, ¿no? Tienes que usar la hospitalidad como un medio para predicar la palabra de Dios, ¿no? Si este no es cristiano, predícale el evangelio. Dale un plato de sopa, dale un plato de comida, pero también dale el pan de vida, que es Jesucristo, por medio de la predicación del evangelio. Si abres la puerta a cristianos, tienes que también ser de edificación para estos, ¿no? Consolándoles con la palabra de Dios, alentándoles con la palabra de Dios, estimulándolo al amor y a las buenas obras con la palabra de Dios. Así que la hospitalidad, hermanos, no es algo meramente externo, sino que es un medio para cumplir el propósito que Dios tiene con la iglesia, ¿no? Predicar el evangelio y crecimiento de la iglesia. Otro requisito para el que anhela ser pastor: no dado al vino. No dado al vino. Este requisito se refiere a que el cristiano no debe ser esclavo de los vicios. Esclavo de los vicios. Esclavo del alcohol. No debe ser un borracho que pierde el control de sus 5 sentidos, exponiendo el nombre de Cristo a ser blasfemado. Todos nosotros tenemos la experiencia, ya sea propia o tal vez de haber visto a un borracho, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Prácticamente el borracho pierde la vergüenza. Pierde la vergüenza, no le da vergüenza nada. Y no puede ser que alguien que se llame cristiano esté así. Pablo le dice a Timoteo, y esto es bueno también aclarar, ¿no? Pablo le dice a Timoteo que puede tomar un poco de vino para sus problemas estomacales, pero no le está ordenando a Pablo que se embriague con el vino, ¿no? O sea, Pablo aquí no está diciendo, muy bien, Timoteo, tú tienes licencia para tomar, embriágate, ¿no? No. El tema aquí es algo que ya veíamos anteriormente, ¿no? El control que este cristiano tiene que tener sobre sus emociones, sobre sus deseos, no se va a dejar dominar por nada. Si bien, hermanos, nosotros creemos que Pablo no está cerrando por completo el consumo de alcohol, por eso es que en la cena del Señor compartimos con vino también, pero hermanos,
Pablo no está dando licencia para embriagarse, para emborracharse, que era un terrible pecado que ya sucedía desde el Antiguo Testamento. La Escritura está repleta de prohibiciones en cuanto a embriagarse con el alcohol. En el Antiguo Testamento, los judíos que querían embriagarse normalmente tendían a hacer más fuerte el alcohol que tomaban, ¿no? El vino que tomaban, y le metían hierbas específicamente para hacerlo embriagante. Y hay muchos textos que hablan sobre eso, ¿no? Oseas 4:11, Isaías 5:22, Isaías 5:11, Habacuc 2:15. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, Romanos 13:13, Gálatas 5:21. Y yo voy a leer un texto de Proverbios. Proverbios 20:1 dice: el vino es escarnecedor, es decir, burlador, traicionero. La bebida fuerte, alborotadora. Y cualquiera que con ellos se embriaga, no es sabio. Oh, interesante que el escritor de este proverbio liga la embriaguez con la falta de sabiduría. Prácticamente le está diciendo necio. El que se embriaga, el que se emborracha, el que pierde el control de sí mismo por causa de ese vicio, es un necio. Es un necio. El pastor debe irradiar sabiduría, hermanos, no necedad, no insensatez. El borracho pierde el control de sus acciones, se vuelve grosero, irrespetuoso, agresivo, lujurioso, porque el alcohol hace estallar los deseos de esta carne que aún tiene que luchar con la presencia del pecado. Y nosotros le vamos a meter más combustible a esta carne que quiere explotar. No, hermanos. Un cristiano maduro debe ser controlado por el Espíritu Santo, no por su carne, dice Pablo en Efesios capítulo 5. Por eso el que anhela obispado no debe ser un adicto, ya sea al alcohol, a las drogas, a la pornografía, etc. Tiene que tener control de sí mismo, no dado a los vicios. El siguiente requisito, no pendenciero, sino amable y apacible. Aquí estamos uniendo en el sentido negativo la prohibición, no un peleador, uniéndolo también con el contraste, ¿no? Sino más bien amable, pacificador. La palabra pendenciero, centrándonos ahora en esta palabra, significa peleador. Habla de alguien que está todo el tiempo con los puños al frente. Esa es la idea, ¿no? Listo para reaccionar ante cualquier acto en el cual se sienta atacado, ¿no? Es un conflictivo. Un cristiano peleador está mostrando que es un cristiano inmaduro, preso del pecado, preso del egoísmo, preso del orgullo. Hace algunos años atrás, conversando con un amigo que recién se había convertido, ¿no? Él decía, la otra vez yo estaba ahí predicando en la plaza y se me acercó alguien que empezó a insultar al Señor, ¿no? Ese rato yo ya estaba remangándome las manos, ¿no? Las mangas para hacer respetar a nuestro Salvador, ¿no? Hermanos, tenemos que saber cómo reaccionar, ¿no? Incluso cuando estamos siendo atacados. ¿No? No tenemos que estar prestos a ser agresivos. Un pastor por nada del mundo debe ser peleador, un cristiano conflictivo que causa división en la iglesia, porque eso es pecado. Es pecado. Dice también Jeremy Ryan, el autor que mencionaba hace un momento, los pastores que son egoístas, dominantes, discutidores, prepotentes, ásperos, impulsivos y explosivos, destruyen a los miembros de la iglesia. Destruyen a los miembros de la iglesia. Es terrible, hermanos, cuando no podemos controlar nuestras emociones y actuamos en la ira. Uno de los patriarcas de Israel, Jacob, cuando estaba muriendo, maldijo la ira de sus dos hijos, Simeón y Leví, ¿verdad? Que fueron
y mataron a todo un pueblo por venganza. Hermanos, el cristiano no debe ser así. El cristiano tiene que saber controlar sus emociones. Hace un momento decíamos no ser esclavo de las adicciones, ¿verdad? Ahora también no ser esclavo de la ira, no ser esclavo de los impulsos. Y contrastando, Pablo dice que tiene que ser amable y apacible. El cristiano tiene que mostrar estas cualidades que muchas veces son confundidas con debilidad. Amable y apacible, amable y pacificador. El Señor Jesucristo, quien definitivamente nosotros sabemos que no es débil, dice en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo está ordenando que todo cristiano se parezca a Él en su mansedumbre, en su humildad, en ser pacificador. No confundamos amabilidad y mansedumbre con debilidad, hermanos. Al contrario, débil es aquel que se rinde fácilmente a sus impulsos y reacciona sin pensar. El pastor debe ser amable, debe ser un hombre humilde y manso. Todo cristiano debe ser amable, debe ser humilde y manso. Y finalmente, el pastor debe ser no codicioso, no avaro. Es en este aspecto por el cual en muchos lugares, sobre todo en el mundo, se tiene una idea distorsionada del cristianismo, ¿verdad? Porque han aparecido muchos pseudo pastores que hacen mercadería de la fe por el deseo de llenar sus bolsillos vaciando o aprovechándose de la fe de los hermanos. Tristemente, cuando alguien habla de pastor hoy en día, aunque sea una iglesia sana, ya el mundo tiene su concepto, ¿no? Ah, ya, un ladrón, ¿no? Alguna vez me dijo así una persona, ¿no? No, para mí todos los cristianos son ladrones, porque mi hermano es cristiano, decía esa persona. Mi hermano es cristiano y mi hermano es un ladrón. Así que, hermanos, nosotros tenemos que remar el doble para limpiar el nombre del cristianismo, para demostrarles que no, y que el cristianismo verdadero no es así. El ministro tiene que no amar el dinero, no amar el dinero. El que ama el dinero, hermanos, es una persona que no piensa en el bienestar espiritual de las ovejas, sino solamente en lo que puede sacar de ellas. Pero no ama las ovejas. El anhelo al ministerio pastoral no debe ser por amar el dinero. Nuestro hermano Andrés mencionaba el pasado domingo también. Es legítimo lo que dice la Biblia, ¿no? Que el obrero es digno de su salario. Pero muchos buscan el pastorado solamente por el salario, pero no por las ovejas, ¿no? Esto no puede ser así. 1 Pedro 5:2b dice, apacentad la grey de Dios no por ganancias deshonestas. El anhelo del que desea ser pastor no tiene que ser las ganancias deshonestas, no tiene que ser el dinero y mucho más si es mal ganado, ¿no? También Pablo dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo no está diciendo que el dinero es malo en sí mismo, pero el amor al dinero puede traer muchos males. Una persona que ama las riquezas va a hacer todo lo posible por conseguirlas, no importa a quién tenga que pisotear, engañar, defraudar, lastimar, ya sea su familia o aquí la familia de la fe. El que ama el dinero no le va a importar pisotear a cualquiera. No le va a importar nadie, sino solamente él mismo. John MacArthur, y con esto finalizo, dice, un líder que ejerce el ministerio por ganancia monetaria revela un corazón enfocado en el mundo y no en las cosas de Dios. La avaricia caracteriza a los falsos maestros. Uno que ama el dinero y no ama las ovejas y se llama pastor, dice MacArthur, es un falso maestro. Es un falso maestro. Conclusión y algunas aplicaciones, hermanos. Si eres cristiano,
Y tal vez a lo largo de este sermón te has estado preguntando, ¿verdad? Si este tema del ministerio pastoral es para los pastores, entonces, ¿qué hago yo escuchando este sermón? Hermanos, acabamos de decir de que si bien este es son requisitos para los que anhelan el pastorado, en realidad este es el perfil de un cristiano maduro. Primera Timoteo capítulo 3 nos muestra claramente lo que Dios quiere que todo cristiano sea, ¿no? Un cristiano maduro. Un cristiano maduro. Nos dibujan el perfil al cual debemos apuntar. Todo cristiano verdadero debe buscar ser irreprensible, inacusable legítimamente de vivir en pecado. Todo cristiano maduro debe ser marido de una sola mujer, es decir, íntegro sexualmente, sea casado o soltero. Todo cristiano verdadero debe ser sobrio, tener dominio propio sobre sus deseos, emociones y actitudes. Todo cristiano maduro debe ser prudente, paciente, reflexivo y enteramente dependiente de Dios antes de tomar una decisión. Todo cristiano verdadero debe buscar ser decoroso, ordenado en su manera de hablar, comportarse y vestirse. Todo cristiano verdadero debe ser hospedador, bondadoso, misericordioso con su prójimo, para poder utilizar esto como una herramienta de crecimiento espiritual y predicación del evangelio. Todo cristiano verdadero debe escapar de los vicios, el alcohol, las drogas, la pornografía, que esclavizan al corazón y deterioran el entorno de la persona. Todo cristiano verdadero debe ser amable y pacificador, no un peleador, no un conflictivo, no un divisivo. Todo cristiano verdadero, ¿se dan cuenta? No solamente los pastores, todo cristiano verdadero debe amar y servir a Dios en vez de las riquezas. Porque como dijo Jesús, no puedes amar a dos señores, no puedes servir a dos señores. Debes amar y servir a Dios. Y de la misma manera, amar y servir al pueblo de Dios. No buscar su dinero. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, que este mensaje se aplica y nos desafía directamente a nosotros, a todo cristiano, no solo a los pastores, no solo a los que anhelan el pastorado, a todo cristiano. Y dicho esto, ¿cómo analizamos entonces nuestra vida espiritual? ¿Será que como cristiano me estoy pareciendo un poco a este perfil del cristiano maduro? ¿O cuánto me falta? Tal vez me estoy dando cuenta que hay muchas cosas en las que debo renunciar. Debo renunciar al orgullo, al egoísmo, a la avaricia, a la lujuria. Debo cortarlo de raíz. Acude al pastor de los pastores. Porque si tú eres cristiano, eres una oveja del buen pastor. Acude a Él. Acude a Cristo y Él te va a ayudar por medio de su Espíritu a moldear ese carácter que tienes ahora para que cada vez te parezcas más a Él y menos a ti mismo. Y ese cambio tiene que empezar a ser notorio, tan radical que todos en tu entorno lo tienen que notar. En tu familia tienen que notar ese cambio. Tus colegas tienen que notar ese cambio. Tus hermanos en la iglesia tienen que notar ese cambio que Cristo está haciendo en tu vida. Y si tú tal vez no eres cristiano, no tienes a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor, déjame decirte que estás fuera de este redil del pastor Jesucristo. La palabra de Dios enseña que estás perdido, muerto en tus delitos y pecados, muerto en tu falta de perdón, muerto en tu rencor, muerto en tu engaño, muerto en la idolatría. Estás muerto en tus delitos y pecados. Pero Cristo es ese pastor que va a buscar al perdido. Cristo es ese buen pastor que dio su vida por sus ovejas, dice Juan capítulo 10. El justo dando su vida por los injustos para llevarnos a Dios. El que no cometió pecado, dice la palabra de Dios en Corintios, por nosotros Dios lo hizo pecado. Oh, hermanos, amigo, Cristo
fue tratado como un pecador siendo justo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás escuchando el llamado del buen pastor Jesucristo? ¿Estás escuchando el llamado de Cristo diciéndote que corras hacia Él por la fe? Corre hacia Él. ¿Qué estás esperando? Corre hacia Él sin miedo. Él no te va a desechar. Él te recibe con los brazos abiertos. Si arrepentido por tus pecados, llegas hacia Él pidiendo misericordia, recibirás el perdón de tus pecados. Serás hecho hijo de Dios y serás recibido como parte de la gran familia de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, estimado amigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.